municipio de Chongqing, Federación Unida de China. En su momento culmen, antes de la guerra, esta región contaba con una población de más de 35 millones de personas. Ahora apenas quedan 50.000. Los fondos para la reconstrucción han tardado en llegar a esta parte del país, ya que el gobierno ha decidido centrar sus esfuerzos en la costa, que está más densamente poblada. No hay electricidad ni agua corriente, salvo lo que ocurre por el Jiangxi. No obstante, las calles están limpias de coca. El Consejo de Seguridad Local ha evitado cualquier brote durante la posguerra. El presidente de este consejo es Huang Yun-su, un médico que, a pesar de su avanzada edad y las heridas de la guerra, todavía se arregla para visitar a domicilio a todos sus pacientes. El primer brote que presencié se produjo en una aldea remota que oficialmente no tiene nombre. Los residentes la llaman Nueva Danchang, pero más por pura nostalgia que por otra cosa. Su antiguo hogar, Vieja Danchang, había existido desde la época de los Tres Reinos y contaban con granjas, casas e incluso árboles que, aunque se decía tenían siglos de antigüedad, para cuando construyeron las obras de la presa de las Tres Gargantas y el embalse se llenó de agua. Gran parte de Danchang ya había sido desmantelada, ladrillo a ladrillo, para ser reconstruido en un terreno más elevado. Sin embargo, esta nueva Danchang ya no era un pueblo, sino un museo histórico nacional para esos pobres campesinos, debido a resultar irónica y desolador ver que su pueblo se había salvado, pero que solo podían visitarlo como turistas. Quizá por eso algunos de ellos habían optado por llamar a su aldea recién reconstruida Nueva Danchang, para mantener ciertos vínculos con su pasado, aunque solo fuera por el nombre. Personalmente no sabía que había otra Nueva Danchang existiera, así que pude imaginar lo desconcertado que me sentía cuando recibí la llamada. La paz reinaba en el hospital. Había sido una noche tranquila, a pesar del número cada vez mayor de accidentes que circularon provocados por el alcohol. Las motos se habían vuelto muy populares. Solíamos decir que la Harley Davidson habían matado más chinos jóvenes que todos los soldados estadounidenses durante la guerra de Corea. Por eso me sentí tan agradecido de que este turno fuera tranquilo. Me notaba cansado y me dolían las espaldas y los pies. Iba a salir a fumarme un cigarro y contemplar el amanecer, cuando escuché a alguien que me llamaba por megafonía. Aunque esa noche la recepcionista era nueva y no era capaz de entender bien los dialectos, al parecer había habido un accidente o alguien había caído enfermo. Se trataba de una emergencia, eso era obvio, así que nos pedían que, por favor, enviáramos ayuda de inmediato. ¿Qué podía responder? Doctores más jóvenes, esos críos que creen que la medicina solo es un modo de llenar sus cuentas corrientes. ¿No iban a ayudar a algún monje por amor al arte? Eso estaba claro. Supongo que, en el fondo, sigo siendo un viejo revolucionario. Tenemos la obligación de ser responsables ante el pueblo. Estas palabras todavía significaban algo para mí. Intentaba recordar esos mismos mientras mi líder daba botes y brincos por unos caminos de tierra que el gobierno había prometido pavimentar, aunque nunca había llegado a hacerlo. Me costó muchísimo dar con aquel lugar. Como oficialmente no existía, no aparecía en ningún mapa. Me perdí varias veces y tuve que preguntar a los lugareños, que siempre pensaban que me refería a Pueblo Muso. Para cuando llegué a este grupo de casas de la cima de la colina, había perdido la paciencia. Recuerdo haber pensado, más vale que esto sea grave de cojones. En cuanto le vi la cara, me arrepentí de haberlo deseado. Había 7 pacientes, todos tumbados en catres, apenas conscientes. Los aldeanos se habían trasladado a su nuevo salón municipal. Las paredes y el suelo eran de cemento. La humedad y el frío predominaban en el ambiente. Normal que estén enfermos, pensé. Le pregunté a los aldeanos quién había atendido a esta gente,
respondieron que nadie, porque no era seguro. Me fijé en la puerta. Había sido cerrada con llave por fuera. Estaba claro que los aldeanos estaban aterrorizados. Se hallaban escondidos de miedo y susurraban entre ellos. Algunos se mantenían a cierta distancia y rezaban. Su comportamiento me enfureció, pero no estaba enfadado con ellos como individuos, entiéndanme, sino por la cara que mostraban de nuestro país. Después de siglos de opresión, explotación y humillación extranjera, al fin estábamos reclamando el lugar que nos correspondía legítimamente como el reino del centro de la humanidad. Éramos la superpotencia mundial más rica y dinámica, los amos de todo, desde el espacio exterior al ciberespacio. Estábamos iniciando lo que el mundo por fin reconocía que iba a ser el siglo de China, y aún así muchos de nosotros seguían viviendo como estos campesinos ignorantes, tan atrasados y supersticiosos como los primeros salvajes Yang Zhao. Todavía me hallaba ensimismado en mis pensamientos, criticando grandilocuentemente nuestra cultura, cuando me arrodillé para examinar mi primer paciente. Esa mujer tenía una fiebre muy alta, de 40 grados, y temblaba de manera violenta. Apenas se mostraba coherente, y gemidos lentamente cuando intenté moverlo las extremidades. Tenía una herida en el antebrazo derecho, un mordisco. Al examinarlo con más detenimiento, me di cuenta que no era de un animal. El radio de la mordedura, las marcas de dientes, revelaban que tenía que ser de un humano pequeño, o tal vez joven. Aunque mi teoría era que esta debía ser de la causa por la infección, las heridas en sí estaban sorprendentemente limpias. Pregunté una vez más a los aldeanos quién se había preocupado de cuidar de esta gente, y una vez más me contestaron que nadie. Pero yo sabía que eso no podía ser cierto. La boca humana está repleta de bacterias. En ella hay más incluso que en el perro más sucio. Si nadie había limpiado la herida de la mujer, ¿por qué no está totalmente infectada? Examiné a los otros 6 pacientes. Todos mostraban síntomas similares. Todos tenían heridas semejantes en varias partes del cuerpo. Le pregunté a un hombre, el más lúcido del grupo, quién o qué las había infligido esas heridas. Me contó que había recibido cuando habían intentado reducir a él. ¿A quién?, pregunté. Encontré al paciente 0, tras una puerta cerrada con llave en una casa abandonada de la otra punta del pueblo. Tenía 12 años y las muñecas y los pies atados a una cuerda de plástico de las que se usan para empaquetar. Aunque tenía despellejada la carne que estaba en contacto con esas ataduras, no había sangre. Tampoco la tenía en las demás heridas, ni en los tajos de las piernas o brazos, en el enorme hueco reseco donde debería haber estado el dedo gordo del pie derecho. Se retorcía como un animal. Una mordaza ahogaba su